Este módulo tiene el número 7 del curso del debido proceso penal y tiene como título sentencia. Obviamente lo más importante es la sentencia, en lo que voy a decir, pero la sentencia como acto final del procedimiento, la sentencia es la decisión que toma el juez sobre el caso. Me quedé pensando porque cuando el juez toma la decisión, en realidad es el tribunal el que toma la decisión. No habría que decir juez, porque puede ser un juez unipersonal, puede ser un juez o un juzgado compuesto por varias personas, o puede ser un tribunal de jurados. Entonces, la sentencia es el acto final, pone término al proceso y decide la suerte del reo. Todo este procedimiento tiene que tener un plazo razonable como lo establecen los instrumentos internacionales incorporados a la Constitución argentina. O sea, todas las personas tienen derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas. Esto significa que los juicios tienen que tener un plazo razonable, no solamente tienen que cumplirse los tiempos que fija la ley, sino que tienen que tomarse decisiones rápidas. Cuando digo decisiones rápidas me estoy refiriendo a un, como dice el mismo precepto que acabo de invocar, razonable, o sea, algo dictado por la razón. Porque así como el proceso que se demora casi indefinidamente y llega al final, perjudica ese tiempo al imputado porque tiene la angustia de saber cuál será su suerte, perjudica también a la prueba porque los testigos no recordarán el hecho, perjudica también a los peritos por la misma razón porque han desaparecido las huellas, y también perjudica a la sociedad porque la sociedad pretende que los procesos tengan una solución más o menos relacionada con el tiempo en que el hecho se produjo, porque si no se da la sensación de falta de justicia. Contrariamente a los procesos que duran indefinidamente o por un largo tiempo, también hay que evitar, es obvio, los procesos demasiado rápidos. Los procesos demasiado rápidos que no dan lugar a la preparación de la defensa, a la preparación y obtención de la prueba, a la producción de la prueba, son procedimientos que también resultan en definitiva inconstitucionales. Un juicio demasiado veloz y en casos extremos puede dar lugar a que termine en un pelotón de fusilamiento. Antes de la sentencia tiene que producirse entonces el juicio con las pruebas de las cuales hablamos y recordar que la carga de la prueba corresponde fundamentalmente a la parte acusadora, pero también el defensor tiene que procurar la prueba de descargo, la prueba que conforme a los argumentos que está esgrimiendo y a los hechos que conoce eximen de responsabilidad penal o aminoran en su caso la responsabilidad penal. Quiero en este momento referirme a un tema que también preocupa, que es que los códigos procesales modernos han incorporado maneras de terminar el proceso que no son las maneras habituales del juicio oral, previa acusación, defensa y prueba producida en el juicio. Entonces, se han introducido algunos criterios, como por ejemplo los criterios de oportunidad, que permiten que el fiscal no ejerza la acción penal, con lo cual obviamente el procedimiento no puede llevarse a cabo y es el dueño prácticamente de la acción. Y quiero destacar
también la influencia norteamericana en estos casos, porque en Estados Unidos el fiscal es prácticamente el dueño de la acción penal. El personaje más importante del juicio penal, por supuesto, dejando de lado el tribunal que va a decidir, es el juez. Dicen en Estados Unidos que se desconoce en aquel país la tradición europea que obliga a todos los estados a perseguir los hechos que se cometan en su territorio, utilizando un criterio que sería el criterio de legalidad procesal. Nuestro código también lo decía originariamente, que todos los delitos son delitos perseguibles de oficio, salvo los delitos dependientes de instancia privada y los delitos de acción privada. Hoy se ha incorporado a la legislación argentina de algunos estados particulares los criterios de oportunidad, y el Código Penal no tuvo más remedio que, a su vez, incorporar la posibilidad de que, utilizando el criterio de oportunidad, la acción penal no sea siempre perseguible de oficio. Lo que importa también es que acá hay un tema bastante interesante, importante, sociológicamente advertible, que es la influencia que tienen los requerimientos sociales y los requerimientos obviamente de la víctima y los requerimientos que parten de la prensa. O sea, la prensa tiene un papel, un rol fundamental en estos casos, y la prensa está reflejando la necesidad de que la gente crea que la justicia tiene que actuar, y si la justicia no actúa es una justicia que no tiene utilidad. Este concepto que hoy se nota en algunas jurisdicciones argentinas de los reclamos con la presunta morosidad judicial, con la presunta discrecionalidad que tienen, de acuerdo a los comentarios que se pueden leer en la prensa, algunos jueces, estas críticas a la justicia en Estados Unidos se trasladan a la crítica a la actuación fiscal. O sea, la crítica no es al tribunal, incluso porque en los casos más importantes el juicio es por jurado, sino la crítica es a la actuación del fiscal, con la diferencia respecto de nuestras costumbres jurídicas y nuestra lógica jurídica y lo que dicen las reglas de nuestros códigos procesales, con la diferencia que los fiscales en Estados Unidos son electos popularmente. Quiere decir que están sometidos al escrutinio de la opinión pública y no son reelectos si la comunidad tiene la sensación de que el fiscal no ha aplicado correctamente la ley y perseguido lo que hay que perseguir para asegurar una convivencia tranquila. Estos criterios de oportunidad que tienen los códigos procesales penales modernos ahora en la República Argentina, también tienen otro lado negativo, que es que se infringe el principio de igualdad ante la ley, porque en algunos casos se persiguen algunos delitos y obviamente las personas que lo han cometido, y en otros no. Pero bueno, será la única manera en que se puede ejercer la administración de justicia en general, porque los que hemos transitado a los tribunales en los últimos tiempos, antes de la reforma legislativa, sabíamos que también había una selectividad y había una morosidad, y en definitiva algunos expedientes seguían su curso y otros no, y se veían las montañas de expedientes que iban tomando color a través del tiempo. Esa realidad de que no se pueden procesar todos los casos hace que en Estados Unidos, en el país y en prácticamente todo el mundo, solamente algunos casos
se lleven adelante por la Fiscalía. La Fiscalía también tiene en este momento la importancia de poder negociar las penas, lo que también trae algún conflicto con lo que era tradicional en la costumbre procesal, porque antes se hacía el juicio, todo el juicio, y recién llegaba el momento de aplicar la pena conforme a lo que dice el Código Penal. Hoy se puede hacer procedimientos abreviados, que no son juicios, y negociar la pena, con lo cual hay también un conflicto con la ley de fondo, que no se aplica en todos los casos. Tengo que referirme ahora a la sentencia concretamente. La sentencia es el acto final y la sentencia tiene que reflejar lo que se ha debatido. O sea, la sentencia no puede apartarse del debate que se ha planteado entre la acusación y la defensa. Tiene que haber una necesaria congruencia entre ambos aspectos, lo cual dice que si la sentencia se apartase de ese marco, la sentencia sería nula, la sentencia sería susceptible de recurso y en definitiva la sentencia no respetaría el marco de la Constitución. Me interesa también señalar otro aspecto que creo que es relevante. Hay un momento que se llama cesura del juicio. O sea, el juicio se divide en dos partes. El momento que se declara la responsabilidad y el momento en que se va a definir la pena. Esa cesura, que es lo mismo que quiebre, da lugar a la iniciación de otro procedimiento. Y los códigos procesales deberían todos contemplar el momento posterior a la cesura del juicio, de manera tal que las partes, acusador, me refiero al fiscal, al querellante, y defensa, tengan la oportunidad de plantear sus pretensiones respecto de la pena que se le va a aplicar al sujeto en sí. Y además, lo que es para mí fundamental, es que tengan la oportunidad de ofrecer pruebas respecto de esto. De más está decir que la sentencia tiene que tener motivación. Cualquier acto de gobierno, y la sentencia lo es, obviamente, de un sistema republicano tiene que tener motivación. Motivación, la palabra motivación viene de la familia de palabras de motor, de movimiento. Entonces, lo que la sentencia tiene que reflejar es por qué la decisión se movió de una manera u otra. Y esta motivación tiene que estar reflejada en los fundamentos, porque no solamente para convencer de que el razonamiento estuvo correcto, sino también para dar la oportunidad a la parte de expresar agravios. No se puede expresar agravios contra una decisión que no está fundada o cuyos fundamentos no han sido explicitados. También me interesa destacar, antes de terminar el módulo, que existe, conforme a las reglas constitucionales, nuevamente acudiendo a los tratados internacionales incorporados a la Constitución en el año 1994, el derecho al doble conforme, o sea, el derecho a que la decisión que tome el tribunal sea revisada eventualmente por otro tribunal. Este derecho al doble conforme, obviamente, es una garantía que si está en la Constitución debe ser respetado. El problema, que lo dejo por lo menos planteado, es cómo se realiza esta revisión del doble conforme, cómo sería posible realizar la revisión del doble conforme cuando la decisión ha sido tomada por jurados, lo que plantea algunas dificultades distintas a las ordinarias. Con esto entonces doy por terminado este séptimo módulo.